Permíteme en algunos minutitos compartir contigo sobre el concepto de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su primer aspecto de ministerio, Jesús vino hacia la nación de Israel. Recuerda que Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. Dios le había prometido a la nación de Israel a través de Abraham y a través de David una tierra y un reino en esta tierra. Es por eso que si tú observas la mayoría de las bendiciones de Israel tienen que ver con la tierra, son promesas terrenales. Dios haría justicia por su pueblo. En los Salmos dice que tú verás que los malos van a ser consumidos como la grasa de los carneros. Aún más en el Antiguo Testamento había un aspecto de oración que se llaman las oraciones imprecatorias, donde un judío pedía a Dios venganza. Consúmelo. ¿Recuerdas cuando uno de los discípulos de Jesús le dice a Jesús, ¿y por qué no mandas que descienda que fuego sobre ellos le destruya? Porque fueron oraciones en el Antiguo Testamento imprecatorias. Dios a través de la nación de Israel, porque Israel era el testigo de Jehová, daba a conocer su pueblo y en cierta forma el mundo gentil debía convertirse al judaísmo de aquel tiempo, con las leyes y ordenanzas y mandamientos que el Señor les había establecido. Es por eso que cuando vemos en el Nuevo Testamento que hay gentiles en el templo o en las sinagogas, eran denominados prosélitos. Los prosélitos eran personas que no eran judíos, pero que adoptaban el judaísmo con sus rituales, circuncisión, tradiciones, fiestas, dietas, etc. El Señor vino a ese pueblo porque Dios le dio leyes, porque Dios le dio mandamientos, porque Dios le dio a la nación ordenanzas, porque Dios fue preparando el camino para la manifestación del Mesías. Cuando el Mesías está en esta tierra, Él pregona el mensaje, fue Juan primero el que llama a la nación de Israel, diciéndole que el reino de los cielos se ha acercado. El evangelista Mateo le llama también el evangelio del reino, o el mensaje del reino de los cielos. Dios es soberano y Él gobierna sobre todo, pero cuando se hace mención en los evangelios del evangelio del reino, tiene que ver con ese aspecto notorio, visible, con esas promesas que Dios hizo a la nación de Israel. De esta forma Dios le dio a través de Jesús, a través de los apóstoles o los discípulos del Señor, llamó a la nación de Israel al arrepentimiento. Si tú recuerdas en Mateo capítulo 10, el Señor envió a sus discípulos, dice, id a las ovejas perdidas de la casa de David, pero por camino de samaritanos o en tierras de gentiles que no vayáis y no entréis. ¿Por qué? Porque el mensaje primario fue hacia ¿quién? A la nación de Israel. Ahora, Israel tenía la profecía, tenía las escrituras, tenía los líderes para haber discernido que lo que hacía Jesús era evidencia de que Él era el Mesías. Jesús fue invitado a una sinagoga, pidió leer el profeta Isaías en el capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar, a dar libertad, vista a los ciegos, etc. Luego el Señor entrega el rollo y va a dar su disertación, su interpretación, y sus palabras son las siguientes. Hoy se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Jesús será ¿quién? El Mesías. Cuando Juan está en la cárcel y poco tiempo después perdería su cabeza, manda a alguno de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? Jesús responde de la siguiente forma, haced saber a Juan lo que veis y oís, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Es decir, díganle que yo estoy haciendo las señales que haría ¿quién? El Mesías. Pero ¿qué ocurrió? Los líderes religiosos, Mateo capítulo 12, al ver las señales de Jesús, al ver los milagros de Jesús, no reconocieron la mano del Señor. Recuerda que el Mesías significa ungido, que se derramaba sobre ellos el aceite. En el Antiguo Testamento, el derramar aceite sobre alguien era un símbolo del derrame del Espíritu Santo sobre esa persona. Pero los judíos, al decirle, los líderes religiosos, al decirle a Jesús, sí, tú haces milagros, pero lo haces ¿por quién? Por el espíritu de Belcebú. Eso significaba entonces que ellos abierta y deliberadamente se habían ¿qué? Cerrado a reconocer ¿qué cosa? Que Jesús era el Mesías. Ahora,
Jesús tiene las credenciales. Es descendiente de David por María, a través de Natán, y por José, por derecho legal, padre adoptivo de Jesús. Tenía los derechos legales para ser el rey. Tiene los derechos morales. Él venció la tentación. ¿Recuerdan? Tiene los derechos también judiciales, el Sermón del Monte. Tiene también los derechos proféticos. Él cumplió la profecía. Pero aún así, la nación de Israel, los líderes dijeron, no. Jesús lo dijo, para que viendo no vean y oyendo no puedan entender. ¿Por qué? Porque se pone en marcha el otro aspecto del plan soberano del Señor. ¿Cuál era el plan soberano del Señor? Jesús no solamente venía a reinar, sino que Él venía a redimir al hombre. Entonces, ¿qué ocurre? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando deliberadamente la nación de Israel, a través de sus líderes, rechazan al Mesías, diciéndole, tú haces los milagros por Satanás y no por Dios, Jesús declaró lo siguiente, que ese pecado no tiene perdón, ¿cuándo? Ni en esta vida ni en la vida venidera. El pecado imperdonable no se comete hoy, porque es un pecado histórico. Fue en ese contexto, fue atribuir a Jesús los milagros que Él hacía, ¿a quién? A Satanás. Hoy no hay pecado imperdonable. El único pecado que Dios no va a perdonar es el pecado de la incredulidad, que mueras sin creer en Cristo. Pero en muchos círculos utilizan ese texto como manipulación del auditorio. Si tú no estás aceptando lo que el Espíritu del Señor hoy está diciendo, mostrando o haciendo, tú estás ¿qué? Blasfemando. Es una manipulación. Interpretativamente esa aplicación es incorrecta. Entonces, ¿qué ocurre? Mira conmigo Mateo capítulo 16. Luego que la nación de Israel rechaza la propuesta del Mesías, en Mateo capítulo 16, Jesús está con sus discípulos en Cesarea de Filipos, capítulo 16. Y estando Jesús con ellos, va a preguntar a sus discípulos, en verso 13, Mateo 16, versículo 13, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta importante. Pregunta que todo hombre en esta tierra sin duda alguna debe saber, hacerse. ¿Quién es para ti? Jesús. Las respuestas son variadas, desde Juan el Bautista, resucitado, Elías, otros creían que era Jeremías o alguno de los profetas. Esa es la opinión popular. Mucho se dice acerca de Jesús. Yo recuerdo hace años atrás que en Argentina, bastantes años atrás, ideé una encuesta y la primera pregunta que era es, ¿qué opinas acerca de Jesús? Variadas opiniones. No importa lo que usted opine acerca de Jesús, usted debe aceptar lo que la Escritura dice acerca de Jesús. Luego Jesús pregunta a sus discípulos y Pedro, como siempre, como vocero natural, él dice, ¿qué cosa? ¿Tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le reconoce que esa conclusión no es humana, sino que es la de Dios obrando en su vida. Mira el verso 20 ahora. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era ¿quién? Jesús el Cristo. Antiguamente los había enviado puerta a puerta a las ovejas perdidas de la nación de Israel, pero ahora hay una prohibición. Y la prohibición viene porque Jesús hace en verso 18 una declaración que nunca antes había dicho. ¿Qué es lo que dice en verso 18? Yo también te digo, esto es una conversación con Pedro, que tú eres Pedro, Petros, una pequeña piedra, y sobre esta roca, Petra, no es el mismo Pedro, Petros, Pedro pequeño, Petra, piedra grande, roca o mejor traducido, cantera. ¿Qué es una cantera? Donde se extraen pequeñas rocas. Le dice, tú eres Pedro, tú eres esa roca, pero yo soy ¿qué? La gran cantera. Y sobre esta cantera, no sobre la piedra pequeña que es Pedro, sino sobre la cantera, por primera vez el Señor toma una palabra del mundo greco, que es la palabra eclesía, que es la palabra. Nosotros tenemos en castellano la transliteración de la palabra eclesía, que es iglesia o iglesia.
originalmente eclesia. Transliteración significa cuando de una lengua se trata de no traducir, sino tomar la misma fonética, la misma forma, casi el mismo sonido, casi a veces la misma palabra, para que suene en el idioma nuevo o en el idioma suyo, suene casi similar la misma palabra. Eso se llama, en este caso, no es una traducción, sino que tiene que ver con buscar el vocábulo similar o casi la misma palabra. Es una transliteración nada más de la expresión. La palabra eclesía para los griegos nunca se utilizó en el terreno religioso. Siempre se utilizó en terreno político, judicial o significaba un grupo de personas. Se puede traducir como congregación, pero no como congregación nuestra de creyentes, sino como un grupo de personas que están en un punto específico, ya que la palabra eclesía se compone de dos palabras. Una, ex, que significa sacar afuera, y eclesía, que significa convocar. Es decir, que es un grupo llamado o convocado. Eso era su significado en el mundo griego. No tenía una connotación religiosa. Significaba un grupo que se reúne a votar, por ejemplo, cuando había una votación. Pero Jesucristo dice, va a ser ahora, ¿qué cosa? El nombre de aquel pueblo que él compraría ¿con qué? Con su propia sangre. Ya que en Hechos capítulo 20 Jesús dice a los líderes de Éfeso, la iglesia que él compró con su propia sangre. Nunca antes Jesús había hablado de la iglesia. Nunca antes él había hecho mención. ¿Por qué? Porque todo su mundo había girado en torno a ¿quién? A la nación de Israel. Mira el verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era ¿quién? El Cristo. ¿Por qué la prohibición? Porque ya Jesús no está mirando el trono para sentarse. Ahora comienza a mirar la cruz. ¿Para qué? Para redimir a un pueblo. Mira el verso 21. ¿Cómo comienza? Desde entonces. ¿Qué te dicen esas dos palabritas? A partir de este momento, mira lo que ocurre. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué esto es clave? ¿Por qué desde entonces? Porque como les dije, ya Jesús no mira el trono de David su padre. Ya no se va a sentar, ¿para qué? Para reinar. Ahora fija su mirada, ¿a dónde? A la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque sería el medio por el cual el Señor compraría a aquellos que Él mencionó acá. Su iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Es toda persona. Toda persona. Independientemente su etnia, puede ser un judío, un hebreo. Toda persona que conoce a Cristo como su Salvador personal, ¿ahora qué es? Una iglesia. Mira conmigo en Efesios capítulo 2. Observa conmigo el versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Mira, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. La circuncisión fue el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Todo varón debía, después de nacido, de 8 días, debía circuncidar, cortar el prepucio de su pene al bebé pequeño. De esta forma tenía una señal visible que pertenecía ¿a quién? A la nación de Israel. Era su pacto visible. Ahora, un hebreo diciéndole a otra persona incircunciso era como diciendo, tú no eres delante de Dios, ¿qué? Nada. Fueron las palabras de David al gigante Goliat. ¿Y quién es este qué? Incircunciso. Era una expresión negativa, peyorativa, de desprecio. Tú no tienes la señal que te hace ser pueblo de Dios. Y Pablo dice que nosotros los gentiles no teníamos ¿qué? Esa señal. Mira el verso 12. En aquel tiempo estabais, primero, sin Cristo. Segundo,
alejados de la ciudadanía de Israel. Tercero, ajenos a los pactos de la promesa. Cuarto, sin esperanza. Quinto, sin Dios en el mundo. 5 acusaciones teníamos, usted y yo. Pero me encanta el verso 13. Pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz compró nuestra libertad y compró ahora nuestra pertenencia al pueblo del Señor. Antes Dios tenía un pueblo y a través de ese pueblo estaba alcanzando a las naciones. Hoy Dios está alcanzando a las naciones para traerlas ¿qué? A un solo pueblo donde no hay judíos, ni griegos, no hay esclavos, ni libres. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia comienza, personalmente creo que es en el día de Pentecostés, después de la obra de Cristo consumada, porque Cristo tenía que ascender, porque el Espíritu Santo tenía que venir, porque el Espíritu Santo, al bautizarnos, nos coloca ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Y ese ministerio no comenzó hasta el día de Pentecostés. Cristo tenía que ser cabeza de la iglesia, pero para ser cabeza de la iglesia, Dios tenía que exaltarlo sobre todo. ¿Recuerdas Efesios capítulo 1? Y al exaltarlo sobre todo, lo puso por cabeza de la iglesia. La iglesia ahora se compone de toda persona que en esta dispensación, desde Pentecostés hasta el final de los días de la iglesia, personalmente creo hasta el traslado de la iglesia o el rapto, recibe a Cristo como su Salvador personal, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo es formado por todos los millones y millones de creyentes en Cristo, desde Pentecostés en adelante, que han recibido a Cristo como su Salvador personal. A eso teológicamente se le llama la iglesia universal, que la compone toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal. El Nuevo Testamento, cuando utiliza desde el libro de los Hechos en adelante el término iglesia, normalmente se refiere a una iglesia en otro aspecto, no solo a la iglesia universal, sino a pequeños grupos localizados. Casi la gran mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento fueron dirigidas ¿a qué? A iglesias, a grupos pequeños. A esos grupos pequeños, como nosotros, reunidos en una localidad, en un punto específico, teológicamente se les llama ¿cómo? Iglesia local. Es decir, que el cuerpo universal, la iglesia universal de Cristo, está compuesta por toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Y esos creyentes están localizados alrededor del mundo en iglesias que nosotros le llamamos iglesias locales. Ahora, en el primer siglo de la era cristiana, las iglesias locales no tenían templo. No tenían puntos físicos. Si tú lees en Hechos, a veces se reunían en los patios del templo. Primeramente se reunían en los atrios. Luego algunos grupos se reunían en casas. En Hechos vas a ver que hay personas como María, que tenía una gran casa en la cual se reunían muchos creyentes. Después del siglo III, la iglesia comenzó a tener lugares específicos donde reunirse. Porque desde el siglo I hasta el siglo III, la iglesia, los creyentes, por el Imperio Romano fueron perseguidos. Y fueron perseguidos porque Roma creyó que los cristianos eran una extensión del judaísmo. En el año 70 se destruye Jerusalén, ya los judíos no vuelven a adorar más hasta el día de hoy a Dios en un templo, porque el templo fue destruido. Pero los grupos pequeños, siguiendo las prácticas de las sinagogas, comenzaron a reunirse. Hace años atrás leíamos el mártir de las catacumbas. Creyentes que se reunían en los bosques, en cuevas, en lugares subterráneos, en casas, pequeños grupos, como lo que ocurrió bajo el gobierno de la KGB en Rusia. Clandestinamente creyentes se reunían para adorar al Señor. Así lo hizo la iglesia por casi 3 siglos, perseguidos a muerte los creyentes, hasta que Constantino, con su inteligencia, cristianizó Roma y el gobierno romano. En ese punto, en el año 400, Roma dominaba casi el mundo entero. Oriente y Occidente era dominado por Roma. De ahí el dicho, todos los caminos que llegan a Roma.
y se hizo una mala práctica, como Roma asentó con Constantino religión, una religión universal, cristianizó a los cristianos, no importa lo que eran, si eran bautizados como él lo practicó, ya eran cristianos, y le dio derecho a los cristianos de tener propiedades, terrenos para construir sus templos. Desde el tercer siglo en adelante, después del año 420-23, se les dio autorización a los creyentes que pudiesen tener templos, pero se mezcló verdad con error. Históricamente surge en ese punto la iglesia romana, que después sería conocida como la iglesia católica. Iglesia, el término católico secularmente significa universal, pero su significado etimológico significa ortodoxo, fiel o fidedigno. Y surge el catolicismo como religión. Paralelamente al catolicismo surge un grupo de creyentes que van manteniendo doctrinas, claves bíblicas, que en el tiempo de la Reforma, después de los grandes reformadores, esos grupos que mantenían una sana doctrina, fieles a la palabra del Señor y no a las tradiciones, fueron conocidos como los protestantes. Mal término, pero fue utilizado el término protestante desde la perspectiva católica. ¿Qué es protestante? Alguien que sale ¿a qué? A protestar. El único que protestó, ¿saben quién fue? Martín Lutero, con sus 95 tesis ahí en la puerta de Wittenberg. Fue el único que hizo protesta, y su protesta fue 95 propuestas de reformas a la iglesia, que nunca llegaron a tener éxito porque Lutero fue expulsado. Ahora, desde ese tiempo, 1517, surgen lo que le llamaron ellos los protestantes. Ahora, si alguien le pregunta por qué protestante, el protestantismo tiene por lo menos 4 bases. Las bases del protestantismo son solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo Biblia. Esos son los pilares, no la tradición oral, no las tradiciones de los hombres, sino volver a las Escrituras, que ayudó a que surgiera esta reforma que los hombres volvieron atrás a la historia. Se llama el tiempo del Renacimiento. En el tiempo del Renacimiento, los hombres comenzaron a pensar y dijeron, no vamos a seguir las tradiciones, vamos a preguntarnos de dónde ¿qué? Somos. Cuando se preguntan de dónde somos, los teólogos se preguntan de dónde nosotros sacamos las conclusiones que creemos. ¿Y a dónde fueron? Al texto bíblico. Y cuando fueron al texto bíblico, cuando Lutero, estudiando teología, por varios años nunca había tomado las Escrituras. Pero un día se encuentra con Romanos en el capítulo 1, donde lee: el justo por la fe vivirá. Y toma los escritos de Wycliffe, toma los escritos de John Huss, y él comienza a comprender que hay un evangelio que fue presentado, que durante décadas fue ocultado a los hombres. Porque les enseñaron a los hombres cómo ganar el cielo, con compras, y no por la fe. Viene el protestantismo, o el renacimiento, o la reforma, y surgen grupos cristianos. De estos grandes pensadores, como Lutero, Calvino, Zwinglio, sus discípulos formaron denominaciones o grupos. Nacen los luteranos, nacen los metodistas, nacen los calvinistas, etcétera. Comienzan a surgir denominaciones. Cuando llegamos hoy al siglo XXI, nos damos cuenta que hay muchos grupos religiosos con muchas ¿qué? Denominaciones. Ahora, una denominación para nosotros es un grupo de creyentes que compartimos verdades en comunes, a veces prácticas, pero nos diferenciamos porque cada denominación tiene sus propios ¿qué? Particulares, sus propias creencias en algunos puntos o prácticas. Algunos marcaron ciertos rituales, algunos bautizaban a los niños y continuaron bautizando a niños, como presbiterianos, por ejemplo. Otros hicieron otro tipo de reformas y mantienen liturgias, y de esta forma nacen las
denominaciones, no sectas. Las sectas son desviaciones de la verdad de la Escritura, pero las denominaciones son grupos que mantienen ¿qué? Mismas verdades. Todo esto para decirles que históricamente la iglesia ha tenido ¿qué? Cambios. Y hoy por hoy nos dividimos muchos por denominaciones. Ahora, en cierta forma es bueno dividirnos por denominaciones. ¿Sí? Porque en cierta forma es mejor mantener un grupo de creyentes que más o menos mantenemos ¿qué? Una misma práctica o filosofías de ministerio. Básicamente doctrinas. Las mismas doctrinas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos doctrinas, ahora, doctrinas fundamentales, no toda la doctrina, porque usted no está obligado a creer todo lo que yo minuciosamente creo. Pero sí cada iglesia tiene ¿qué cosa? Una confesión de fe, porque para que una iglesia, escúcheme bien, sea una iglesia local, constituida, requiere de tres cosas. Tener un punto determinado donde se reúnen, tener una creencia, una constitución y establecer el liderazgo de esa iglesia. Hoy hay muchos grupos que se pelean y salen de una iglesia, sale otro grupo y ahí van marchando y no tienen las mismas prácticas, no tienen las mismas creencias. ¿Qué se produce? Conflicto y más división. Una iglesia bíblica tiene una constitución, tiene un lugar específico y está organizada con un liderazgo. Sea que al liderazgo le llamen pastor, anciano, obispo, o presbítero, esa iglesia tiene, o encargado de obra, o algunos llaman anciano gobernante. Si están constituidos en ese punto, ¿qué? Son una iglesia local funcional. A veces. Ahora, las iglesias toman decisiones por preceptos. Dios lo dice claramente lo que la iglesia debe y no debe hacer. Por ejemplo, Cena del Señor. ¿La Biblia nos dice que debemos practicarla? ¿Que debemos bautizarnos? Sí. Nos dejó una función y no la forma. No nos dice que para bautizar a los creyentes hay que ir al río, porque algunos dicen hay que bautizarse en el río porque el río se lleva toda la maldad de lo que uno es. Es un error. El Señor nos dejó ¿qué cosa? Una función, no una forma. No, yo no estoy de acuerdo, dicen algunos, que se bauticen en un bautisterio, porque el viejo hombre como que queda ahí mismo y sale. Ese es un error, ese es misticismo, no proviene. El bautismo no le da a ningún creyente ninguna virtud o capacidad espiritual. Solamente evidencia, yo quiero responder, en obediencia a lo que el Señor me ha dicho. Entonces tenemos decisiones por precepto, tenemos decisiones por principios bíblicos. Son más grandes, son más amplios, son más generales y también tomamos decisiones por preferencia. ¿Lo tiene? Una iglesia, tal vez por cultura, por preferencia, adoptó ese tipo de práctica y es tan respetable como la mía. Pero cuando elevamos formas a funciones, tenemos ¿qué cosa? Problemas. Dicho todo esto de la iglesia, hoy en día lo que nosotros como creyentes debemos preservar, lo que estamos estudiando en Timoteo, es la sana doctrina. Los métodos, las prácticas en el tiempo pueden ir ¿qué? Cambiando, ¿o no? ¿Pueden cambiar? Claro que sí, pero lo que no puede cambiar, ¿qué es? Doctrina. Los preceptos bíblicos no podemos cambiar. Eso no se puede hacer. El día que una iglesia cambia su doctrina, cambia ¿qué cosa? La naturaleza de lo que es ella. Es por eso que los creyentes en la iglesia del primer siglo, cuando se convierten, lo primero que hacen, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Doctrina fundamental. Algún día hablaremos de doctrina fundamental, pero es la Biblia, la salvación, Jesucristo, Dios. El camino del hombre para salvación, eso no es negociable. Si usted no cree en la obra consumada de Cristo en la cruz, ¿estamos qué? Mal. Entonces, lo que hoy en día una iglesia que debe preservar, sana doctrina. ¿Y con quiénes se debe relacionar esa iglesia? Con iglesias que tengan ¿qué? La misma fe y la misma práctica. Es por eso que Dios, y mire la introducción, Dios nos ha llevado ¿a qué? A tomar una decisión que sea bíblica, que corresponda al carácter de Dios.